están? Bienvenidos, buenas noches nuevamente a su programa Salud en tus manos. El día de hoy, como siempre, tenemos invitadazo de lujo y vamos a hablar sobre un tema que está, pues no de moda, de actualidad, pero que es muy importante porque todavía quedan como muchas preguntas al aire y la verdad es que todavía tenemos mucho que aprender de esta enfermedad que es la COVID-19. El día de hoy traemos no solamente a un ponente que es gran amigo mío, sino que tiene una trayectoria muy, muy grande en esto de COVID-19. Te damos la bienvenida, Irving. Irving, ¿ya estás por ahí? Aquí estoy, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, doctora, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerte por la invitación y reconocer el esfuerzo que ahora en esta nueva faceta en tu profesión estás compartiéndole a toda la sociedad mexicana y más allá de las fronteras. Permítanme presentarlo. Él es químico Irving Alvarado González. El químico es profesional de los servicios auxiliares de diagnóstico desde 1998 y es químico certificado por la CONAQUIT en toda la República Mexicana. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional como químico bacteriólogo parasitólogo y continuó su maestría o es máster en administración de negocios por el IESAP. Ahí es donde nosotros nos conocimos, ya tenemos algunos años cuando estudiamos la maestría juntos, y cuenta con diplomado de Administración Dirección Financiera de Hospitales por la UNAM. También contribuye con el CISMENEC en el país como evaluador líder técnico por parte de la entidad mexicana de acreditación. Su trayectoria profesional en la academia y en sector público y privado resalta sobre haber sido catedrático de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en materias de administración y calidad. Él ha sido expositor nacional y en América Latina de temas referentes a la calidad, normatividad y exámenes de laboratorio y emprendurismo. Es también ponente virtual en seminarios y jornadas virtuales con temas de laboratorio clínico. Ha sido conferencista en 8 congresos nacionales y en 12 internacionales. Actualmente es director de más de 50 tesis de implementación de sistemas de gestión y capacitación y más de 5,000 profesionales de laboratorio clínico en sistemas de gestión y normas ISO por 4 años, dentro de las que destacan el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, y en empresas privadas como el Hospital Torre Médica y Laboratorio Durango S.A. por 9 años. Fue secretario de la Asociación Médica de Bioquímica Clínica S.A., asociación integrada al Gremio de Químicos del 2009 al 2011. Actualmente director ejecutivo de Cosical Consultores, empresa consultora en temas de certificación, acreditación, desarrollo organizacional y emprendurismo. Es titular del programa En Corto by Irving Alvarado, que es un podcast de temas relevantes y de vanguardias dirigido al público hispano. Líder de opinión en el gremio de los auxiliares de la salud para el tema de COVID-19. Es influencer en varias redes sociales, evaluador de la entidad mexicana de acreditación por 15 años, vocal de la mesa directiva del Colegio de Profesionistas de Laboratorio Clínico del Estado de México y gerente de calidad de laboratorios Labs en Querétaro. Forma parte del grupo técnico de salud en diferentes niveles del gobierno. Como verán, bueno, pues es una persona bastante preparada, así que bienvenido, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, doctora, gracias. Nuevamente compartirles a todos ustedes que es para mí un honor y un timbre de orgullo estar hoy en este programa. Yo he tenido la oportunidad de conocerla profesionalmente como compañera, como amiga, ¿verdad? Y déjenme comentarles que pues felicito de antemano tu participación en esta nueva etapa de las redes sociales porque creo que deben de nacer nuevos liderazgos para poder comunicar lo que está ocurriendo y principalmente ahorita con esta pandemia. Claro, gracias. Pues antes de que empecemos el programa como tal, me gustaría mostrarles una frase que la tengo aquí en pantalla, que me encantó. Dice, ante un virus desconocido, compartir y colaborar es el mejor remedio. O sea, ¿qué mejor manera de ganarle a una pandemia que el conocimiento? Así empezamos esta plática con esta imagen de Hugo López-Gatell, que la vi por la mañana.
del día de ayer, el 9 de agosto del 2020, en donde dice que hay 480,278 casos confirmados y 84,506 sospechosos de COVID-19. Dice, se ha registrado 526,911 casos negativos, 52,298 defunciones confirmadas, y de esas son 322,465 personas recuperadas. Una cifra verdaderamente alarmante. Cuando yo hice el primer video de YouTube, empezamos platicando que eran 8 defunciones en el país, y eso fue en febrero. Y esto es con lo que queremos empezar la plática el día de hoy, porque considero que es muchísima la cantidad de pacientes que van con esta defunción. ¿Qué opinas, Químico, de esto? Bueno, a lo largo del tiempo hemos estado revisando todo lo que ha sido la dinámica de la cuestión epidemiológica. Y fíjate, doctora, que bueno, todo esto nació, como todos saben, en diciembre de 2019, y veíamos que todo lo que era la zona de China, principalmente donde se presentó en Wuhan, pero toda esa zona china se veía incrementándose a partir de un brote. Posteriormente se fue haciendo una endemia y luego una epidemia. Después se veía una mancha, si pudieran visualizar el mapamundi de nuestro planeta, se veía una mancha en lo que era toda la región asiática. Después vimos cómo migró hacia la región europea, y entonces teníamos una mancha enorme de todos los casos que se habían reportado como infecciosos, y la región asiática pues se iba moderando poco a poco, y después transitó a lo que fue América, y vimos principalmente Estados Unidos y luego Brasil y ahora México. ¿Qué quiero dar con estas palabras de conocimiento? Principalmente que es una dinámica esperada, así como se tuvo su auge en Asia en su debido momento ya por enero y febrero, ahora lo tenemos nosotros en estos momentos. Entonces, no me alarma, pero era de esperarse. Es mucho tiempo el que se tardó en evolucionar esto. ¿A qué me refiero? Sabíamos que existía desde enero y no nos avisaron sino hasta febrero, marzo. Empezamos con esta situación. La primera pregunta que me hacen en el público, ¿qué es una endemia? Endemia, claro que sí. Bueno, empezaré primero por explicar qué es un brote. Lo voy a explicar muy coloquialmente. Una persona que tiene gripa, como la famosa gripa que tuvimos, la H1N1, esta influenza H1N1. Una persona que tiene el virus H1N1, al momento de transmitirlo a otra persona, en un espacio cerrado, en un espacio reducido de alcance, genera un brote epidemiológico. Significa que otra persona también cubre los mismos signos y síntomas que la primera persona que traía esta infección. Cuando se genera un espacio más amplio, por ejemplo, si estuviéramos hablando de nuestro país, que se esté generando en tu estado, estamos hablando de una endemia. Es decir, varias personas de la misma zona están convergiendo en signos y síntomas. Eso sería de manera coloquial. Gracias, o sea que ya traspasamos nuestras fronteras. O sea, en este caso, Wuhan pasó sus fronteras. Al llegar a otros países, eso se considera una endemia. Una epidemia, de alguna manera, es cuando es pocas personas, que está localizado en algún sitio específico, y ya cuando empezamos a salirnos de esos territorios, entonces ya estamos hablando de algo mayor. Entonces ya no es una epidemia, ya es una endemia. Obviamente este problema ya es a nivel mundial. Y esto ha sido debido o gracias a los movimientos de las masas. ¿Por qué? Porque se ha ido moviendo conforme a la gente se va moviendo. Por eso es que uno de los eslogans que dice Gatell es, si tú no te mueves, el virus no se mueve. Y entonces, el día de hoy que invitamos al químico Irving, a mí me pareció súper importante porque cuando hablamos de laboratorio, muchas veces la gente piensa, laboratorio es toma de muestras y tan tan.
y todo lo que conlleva a la parte del laboratorio, o sea, toda la parte de atrás del laboratorio, que no nos percatamos que son parte álgida, un punto súper importante para nosotros como médicos y como para todo el personal de salud, ustedes los laboratoristas, los químicos, en su caso los farmacobiólogos, en tu caso como bacteriólogo, no, bueno, o sea, ustedes tienen como que el poder o el sartén por la manga porque conocen a este tipo de virus. Como tú gustes, doctora. Platicábamos un poco al respecto sobre coronavirus, que este coronavirus empezó en Wuhan, en China, obviamente. Se identificó en diciembre y el primer paciente que se diagnosticó como tal, como coronavirus, fue en enero de este año. Pero coronavirus ya existe o ya existía desde hace mucho. Platícanos un poco sobre eso, por favor. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Fíjense que así como en el entorno hay muchos agentes etiológicos es lo que causa la enfermedad, como las bacterias y los parásitos, también existen otro tipo de organismos que de manera general le llamamos microorganismos, y estos son los virus. Entonces, pues platicarles que este coronavirus tiene en cierta medida ya un antecedente, pues siempre ha estado en nuestro planeta, y estos coronavirus se han clasificado en 4 grandes tipos. Se les llama alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y el gamma coronavirus. Esas son las formas en cómo se clasifica. Un ejemplo que pudiéramos decir de coronavirus que ya existían anteriormente, pues es el famoso H1N1 que nosotros en México pues lo esparcimos al mundo, ¿verdad? Y actualmente este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, como se le llamó oficialmente por medio de la Organización Mundial de la Salud, es un beta coronavirus. Ok, sí. Este virus, bueno, los virus tienen 2 tipos, así como nuestras células, vamos a empezar. Nuestras células tienen un material nucleico que es donde se guarda toda la información que nos da las características, le llamamos de forma técnica fenotípicas, es decir, lo que ustedes observan. Por ejemplo, el color de mi piel, la forma en cómo crece mi cabello, también el color de mis ojos, etcétera, ¿no? Ese es el fenotipo. Y el genotipo quiere decir todo el material nucleico, toda la información que me permite a mi organismo poder hacer metabolismo o sintetizar diferentes compuestos químicos. En el caso del virus, para que se pueda replicar y con ello afectar a su célula hospedera, hay 2 tipos de virus. Uno que están hechos de DNA o ADN, como bien dices, doctora, y otros que están hechos de RNA o ARN. Este ARN es lo que tiene este coronavirus y se denomina monocatenario positivo porque la forma en cómo se clasifica en virología a los diferentes virus se hace de acuerdo a una clasificación de Baltimore, así se conoce, la clasificación de Baltimore. Este coronavirus pertenece al grupo 4 de esa clasificación y significa que la cadena de R positivo, por lo que no requiere utilizar un ADN, es decir, otra cadena de material nucleico, como un intermediario para que se pueda sintetizar al interior de la célula. Solito, así como entra el virus a la célula, se apropia el material nucleico de las estructuras de la célula y a partir de esas estructuras se empieza a generar nuevos virus sin necesidad de otro tipo de modificaciones a nivel genético. Por eso es que se clasificó como ARN monocatenario positivo. Positivo. Y esto obviamente no es porque los quiera asustar, pero vamos a comentarles que al ser un coronavirus, bueno, ¿qué otros coronavirus conocimos? Como dijiste tú, influenza, H1N1, también conocemos el VIH, por ejemplo, y estos tienen una capacidad de mutar, tienen una capacidad de cuando encontramos la cura, ya regresamos a esto. Entonces, ¿habrá una vacuna para coronavirus? Ok, antes de dar respuesta a esa pregunta, lo que acabas de decir de la mutación es muy importante. Como el material nucleico entra directamente a la célula y a las estructuras que hacen proteínas,
puede ser que al momento de ocupar ese material nucleico y hacer lectura para hacer proteínas, haya algunas pares de bases, como se le conoce, que tal vez no reconozca o que tal vez se modifiquen. Eso genera cambios en lo que es el fenotipo del virus, es decir, en la estructura del virus. Al momento en que se presentan cambios, entonces la célula ya no tiene posibilidades de reconocer lo que inicialmente identificó. Por eso lo que tú bien dices, tiene una alta capacidad mutagénica. Ahora, referente a la vacuna, es más fácil encontrar un medicamento que ataque los signos y síntomas de los pacientes a una vacuna que de manera inmediata elimine por completo el virus, por dos factores. El primero, la capacidad que tú bien decías de mutación del virus, y la segunda, porque para generar una vacuna se requiere un largo proceso. Los protocolos de diseño de vacunas tienen como meta, para poder aceptar una vacuna confiable y efectiva, mínimo 10 años. Todo lo que transita en hacer pruebas para poder garantizar que es efectiva. Entonces, el reto que ha tenido la humanidad con este virus es crear una vacuna en muy poco tiempo. Los especialistas, principalmente las grandes casas distribuidoras de fármacos y en este caso de medicamentos como Moderna, un ejemplo de ellos, o Schering-Plough, otro ejemplo, han estado diciendo que se requiere aproximadamente de 1 año y medio a 2 para poder garantizar que la vacuna apenas pueda ser probada a nivel mundial. Así es, y digo, finalmente esta intención a veces pareciera como que estamos hablando políticamente, lo platicábamos fuera del aire entre que si lo comentábamos o no lo comentábamos, pero yo creo que es muy importante que el público en general conozca este tipo de cosas, porque bueno, habrá personales de salud o personales gubernamentales que tal vez nos tiren un zapatazo al rato, ¿no? Pero finalmente yo creo que, como les decía al principio, si nosotros no conocemos, nos vamos o nos dejamos llevar por muchas cosas que no son. Entonces, esta parte en donde, por ejemplo, yo les pudiera decir, ¿para qué te vacunas del H1N1 si el año que entra ya no es el mismo virus? A ver. Sí, pues no tiene sentido. No tendría sentido en cuestión del mismo virus, pero tendría sentido en cuestión de generar inmunidad y generar esta parte en donde el cuerpo va generando anticuerpos, que eso es algo que todavía no conocemos en COVID. ¿A qué me refiero? No sabemos todavía si COVID va a generar un anticuerpo que a la larga sea como, por ejemplo, la varicela, ¿no? Que dicen, bueno, la varicela no te vuelve a dar en la vida. Eso es como harina de otro costal, porque a mí ya me ha tocado ver pacientes que les da varicela y después les da algún otro tipo de enfermedad que pareciera que les estuviera dando nuevamente varicela cuando en la literatura no se encuentra. Entonces, la realidad es que las enfermedades o los virus en este caso están mutando de una manera tan impresionante que no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, alguien me diría, bueno, doctora, ¿estás a favor o en contra de las vacunas? Totalmente a favor, que quede clarísimo. Y eso pudiera ser un gran debate con respecto a esta situación de cómo poder determinar si esa vacuna me va a servir a mí para otro año. Entonces, lo mismo va a pasar con COVID. Lo que platicábamos, COVID ya existía con el MERS, COVID existía con el SARS, y ahora pues COVID-19. Pero finalmente, el hecho de que encontremos una vacuna nos va a ayudar con la inmunidad. Supongo que sí, ahorita que nos conteste el químico, pero realmente lo que tenemos que hacer ahorita es más bien prevenir. Así es, la prevención se ha vuelto una pieza fundamental en el tratamiento de esta enfermedad, una vez que cierta población se encuentra ya infectada. Bueno, permíteme antes de seguir con esta plática, déjame empezar con los saludos porque afortunadamente ya empezamos a tener mucha gente conectada. Saludos a la doctora Yossi Frías, a Amparo Quirós, a Jorge Quintero, a la doctora Carmen Loredo, Irene Carranzo, a la psicóloga Belkis, Angélica Sánchez, Mirla Cobos, Cecilia Oz, Amparo Quirós, Ilse. Y bueno, aquí tenemos una preguntita de Aranza Valdés, claro que te la vamos a responder, pero un poquito más tardecito, mi amor. Habla sobre la lactancia materna y recordemos que esta semana es la semana de la lactancia materna y es muy importante también tocar el tema. Bueno, continuemos.
Una de las cosas que está en desconocimiento de muchas de las personas es el tipo de virus al cual nos estamos enfrentando. Y muchos médicos decimos, bueno, es que el virus tiene una capacidad de estar en ciertas superficies. La gente dice, el virus está en el aire. ¿Eso es cierto? El virus no está en el aire, solo se transmite a través del aire y tiene ciertas características que se deben de condicionar para que pueda llevarse a cabo como tal. Cito un ejemplo de virus que puede a lo mejor afectar para que se pueda distinguir. El virus del ébola es un virus aéreo. En el caso del SARS-CoV-2 no es un virus aéreo. Las características que presenta en cuanto a su estructura, bien lo comentaba la doctora y hubiera sido padrísimo, ¿verdad, doctora? Tener esta información para que ellos la pudieran visualizar, pero déjenme decirles que mide de 80 a 120 nanómetros de diámetro. Eso significa que dentro de los virus más pequeñitos es uno de los virus más grandes. Al ser más grande se hace más pesado. Entonces, cuando yo hablo, si es que yo estoy infectado de SARS-CoV-2, cuando yo hablo, lo que va a provocar es que mis pequeñas gotas de saliva, por la exposición o por la fricción al momento de mover la boca, que se expulsan, se van a expulsar con cierto diámetro. Algunas gotículas, como se les conoce, son de más tamaño, de mayor tamaño, otras que son de muy corto tamaño, y entonces en función de las condiciones del entorno donde yo estoy, como por ejemplo los flujos de aire, va a permitir que esto se pueda mantener, de tal suerte que a lo mejor si hay un flujo de aire continuo y la molécula está ligeramente mediana, pues entonces va a tener más tiempo para trasladarse por el ambiente, pero eso no significa que siempre se encuentre en el entorno. Depende muchísimo de dos condiciones importantes. La primera tiene que ver con la temperatura, y la temperatura ideal de este virus es a 22 grados centígrados. Y la humedad relativa también es importante. Se requiere 60% de humedad para que el virus pueda permanecer viable. Cito un ejemplo particular o una analogía. Cuando ustedes agarran pompas de jabón, cuando hacen una jabonadura y hacen pompas de jabón hacia el ambiente, si usted se encuentra en un sitio demasiado caliente, lo que va a pasar es que la pompa de jabón o la burbuja va a fluir a lo largo de un trayecto, de acuerdo a las corrientes de aire, pero se va a tronar por efecto de temperatura, en este caso el sol. Cuando usted repite el mismo ejercicio, pero ahora lo hace nublado o lloviendo, esto tiene más probabilidad de permanecer en el aire. Y entonces, dado que se empieza a mover, tiene mayor posibilidad de llegar a más distancia. Por eso es que se comentó en su momento que el virus era aéreo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no lo ha descartado, he de ser franco, doctora, porque todavía no lo descarta, está el debate, dado que hay ocasiones en que estas condiciones de temperatura y humedad fomentan permanecer el virus activo, entonces no están 100% seguros de que realmente se pueda decir que se transmite por el aire. Sin embargo, está el debate. Hay varios científicos en todo el mundo que han estado mencionando al respecto. Entonces tenemos ahorita una división, sí o no es. Lo que va ganando hasta el momento es que no es, y es más altamente probable que se transmita por una superficie que por el mismo contacto aéreo. Exactamente, y de ahí iba dirigido a esa pregunta mañosamente, porque finalmente, al ser un virus pesado, cuando nosotros hablamos, como bien dices tú, no se va a ir al aire, pero sí cae a las superficies. ¿Tienes algún dato sobre cuánto puede durar este virus, en qué ciertas superficies? Claro que sí. Fíjense que en un momento antes, doctora, igual compartirlo porque también lo platicábamos así rapidísimo. En un inicio se pensó, lo voy a decir muy responsablemente, mirando a la cámara, ¿no? En un inicio se pensó que el mecanismo de transmisión era de persona a persona, todavía no se descarta, pero en estudios que se han hecho en China y todo lo que es la parte asiática, han estado demostrando que es más probable, voy a usar la palabra probable, es más probable que tú te contagies a partir de que hayas tenido contacto con una superficie a que si estuviéramos de persona en persona. ¿A qué voy con este detalle? Supóngase que usted va al supermercado y está con una persona que está enfrente sin cubrebocas y usted también. Ahí estamos en un pasillo, una persona está mirando hacia este lado y otra hacia este lado.
Si la persona de este lado habla, todas las partículas se quedan de ese lado, o sea, no hace un efecto de cruzar por encima de la persona y llegar a la otra, no hace ese efecto. Entonces, la otra persona va a ocurrir lo mismo, va a estar hablando y todas las partículas se van a quedar ahí. ¿Dónde entramos en contacto nosotros? Cuando yo volteo y me voy al lado de donde la otra persona estaba y entonces toco el producto. Cuando yo toco el producto en automático ya tengo aquí al virus en mi mano. Si lo tengo en mi mano, no pasa nada porque también es una buena noticia, ¿no, doctora? Que no traspasa piel, pero se queda en la superficie de mi mano. Si yo hago esto, el efecto es que ahora se va a quedar en la superficie de mi rostro, por efecto de la fricción que yo hago de mi mano sobre mi rostro. Ahí tampoco va a entrar ni va a pasar por piel. ¿Dónde pasa hacia el interior de nuestro organismo? Cuando hacemos la inhalación. Porque el mismo efecto, aquí tenemos polvo, que al momento de inspirar y expirar, ocurre un efecto de movimiento, y entonces si piense usted, imagíneselo, si una partícula se llega a mover por aquí y yo en ese momento respiro, pues entonces ya me estoy infectando. Otro dato importante, doctora, ¿cuántos virus se requieren para poderse infectar? Según un estudio de la Universidad de Baltimore, dice que se requieren 1000 virus para que se pueda uno infectar. Es decir, que si nada más entra un virus, no me va a pasar nada. Pero si entran 1000, entonces sí hay posibilidades. Ahora doy respuesta a tu pregunta. Como el efecto se encuentra en la superficie, y es lo que más está considerándose ahorita, que el mecanismo de transmisión sea por superficie, si se encuentra en el aire, se mantiene el virus vivo durante 3 horas. Si se encuentra en las monedas, se considera que son 4 horas. Si se encuentra en superficies de cartón, está viable 24 horas. Si está en el plástico, se consideran 72 horas. En las llaves o en los sitios donde hay acero inoxidable, también se consideran 24 horas. En el papel, por ejemplo, los pañuelos, el papel higiénico, 30 minutos se mantiene viable. En la madera puede llegar hasta un día. Y la parte más interesante es la ropa. Puede durar hasta un día el virus. Eso precisamente es uno de los temas que más está como en cuestión. En la semana teníamos un programa, digo, porque como les comenté, el químico tiene un programa que se llama En Corto, y en este programa participan mucho personal de salud, y entre ellos, pues, su servidora, y estábamos en ese debate precisamente de si ocupar bata o no ocupar bata, que fue un debate muy padre, porque a la larga llegamos a una conclusión. ¿Se las puedes comentar, por favor? Sí, la conclusión es que ganó la bata, ganó el uso de la bata, porque al final de cuentas, en el caso del personal del laboratorio, nosotros la ocupábamos principalmente pues para protegernos de cualquier reacción química que hiciéramos para hacer análisis clínicos. También, por ejemplo, cuando hacemos tomas de muestras en pacientes hospitalizados, pues hay algunos procedimientos donde tenemos salpicaduras de algunos fluidos corporales, entonces pues la bata nos protege. Y el tema que trató en ese momento, apenas este sábado, ¿verdad? El tema que se trató en ese momento era si la bata era viable o no, porque ya ahora hay otro equipo de protección que pues supera en gran medida el uso de la bata. Sin embargo, la comunidad de laboratorio concluyó que sí era importante seguirla utilizando, pese a que a lo mejor tuviéramos un uniforme que pudiera proteger la mayor parte del cuerpo. Esa fue la gran conclusión, que por Exacto. cierto Sí, él perdió. Pero bueno, finalmente llegamos a esa conclusión, y yo comentaba cuando estábamos ahí que la idea no era el ponerse o quitarse la bata, sino no llegar a casa con esa ropa. Entonces, bueno, la gente va a decir, ¿y a mí qué me interesa si usan bata o no usan bata? Porque están acostumbrados a que nosotros como personal de salud utilizamos bata. Pero en realidad, el resto de las personas que salen a la calle, que están expuestas, aquí tocaste 2 puntos que a mi forma de parecer son muy importantes, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué el laboratorio? ¿Por qué el tema del laboratorio ahora estamos tomando esto? Bueno, finalmente porque él como máster en la materia, como parasitólogo, como biólogo, nos está respondiendo la idea de ¿utilizamos o no utilizamos careta? ¿Utilizamos o no utilizamos ropa especial?
y sobre todo cuando llegamos a casa, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, la respuesta pues ya no las dio. Tenemos que usar careta, porque alguien me comentaba, bueno, yo no ocupo careta porque ocupo lentes, pero él nos acaba de decir, bueno, ok, ocupas lentes y tal vez la mucosa ocular está protegida, pero no la nasal. Y una de las cosas que estábamos como en que también lo tocábamos o no lo tocábamos porque son puntos hasta cierto políticos, el uso del cubrebocas. Platícanos, ¿qué opinas? Claro, miren, el personal de salud, que es el que está continuamente expuesto, ¿y quién es el personal de salud? Médicos, enfermeras, todos los que trabajan en hospitales, ¿verdad? Como nutriólogos, los auxiliares como camilleros, el personal de laboratorio, los químicos, los técnicos radiólogos, bueno, todos aquellos que intervienen directamente en la atención al paciente, sí deben de portar un equipo de protección personal especializado precisamente para garantizar no que se meta en la piel, sino para garantizar que se quede, para evitar, mejor dicho, que se quede las superficies que se encuentran debajo de ese equipo de protección personal. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que ellos sí deben de portarla continuamente. Ahora, en el caso de las personas que comúnmente estamos haciendo nuestras actividades de manera cotidiana, tengan ustedes certeza de que el virus no va a entrar buscando un canal obligado de entrada, es decir, no va a entrar de manera intencionada. Entonces, partiendo de esa premisa, ustedes piensen de que si ustedes están dentro de su casa, es muy difícil que se encuentre el virus dentro de la casa, salvo que haya un flujo continuo de una persona que haya estado expuesta directamente con una persona que haya estado enferma. Bajo esas circunstancias, si usted tuvo contacto con una persona enferma, entonces la probabilidad de que esté en su casa el virus, pues es moderada. Si usted no ha tenido contacto, pues entonces al interior de su hogar no va a tener ningún problema. Supóngase que se traslada a una tienda y la tienda está en la esquina de su casa. Deberíamos de portar cubrebocas desde un punto de vista social. Si yo me siento sano y me sé sano, el mecanismo de protección entonces es importante. Yo puedo usar el cubrebocas y entonces me trasladaría y podría regresar a casa sin problema con el uso del cubrebocas. Si usted siente que el espacio cuando salga hacia la tienda no está aglutinado de personas, entonces puede quitarse el cubrebocas porque el virus no se encuentra en el ambiente y entonces trasladarse si llega a un lugar donde va a estar en contacto muy cercano con la persona, menos de 1.5 metros de distancia, pues entonces ahí sí se requiere ponerse el cubrebocas y empezar a hablar con la persona. Tome en consideración que todas las personas son sospechosas de infección, es decir, suponga, yo veo aquí a la doctora, la veo sana, supóngase que estemos en vivo. Yo realmente no sé en qué momentos la doctora tuvo contacto con un paciente o con alguna persona que a su vez, por alguna circunstancia, tuvo contacto con un paciente. Eso no lo sé. Entonces, como yo me sé sano, requiero yo cuidarme y por lo tanto usar el cubreboca. Siempre que estemos en un lugar cerrado con muchas personas, debemos de usar el cubreboca. Si estamos por hablar con una persona y no se respeta la distancia, debemos de utilizar el cubreboca. Si nosotros vamos a estar en el transporte público, debemos de usar cubreboca. Pero si vemos careta. Careta, exacto. Pero si vemos que es un espacio abierto, usted puede caminar comúnmente sin necesidad del cubreboca. Nada más tenga conciencia de dónde está caminando y qué está su entorno. Por si llega a presentar algún síntoma, usted identifique cuál fue el posible sitio donde se pudo haber contagiado. Por supuesto, y otra de las cosas que platicábamos cuando no estábamos en vivo es como la gente llega a sus casas o llega a otros sitios y lo único que hace es bajar el cubreboca a lo que es el cuello. Sí. Y muchas veces vuelve a salir y se vuelve a poner el cubrebocas nuevamente y entonces sobre lo que nos está comentando el químico es, ok, esta parte de nuestro cuello puede estar con el virus y entonces yo bajo el cubrebocas, lo infecto, me vuelvo a subir y entonces, exacto. Mire, qué bueno que dices, agarré este papel porque el cubrebocas está fuera de mi alcance, pero el cubrebocas debe cubrir la nariz y debe de cubrir toda la boca. El cubreboca se retira y se coloca por los extremos, así.
de tal manera que usted evite el contacto directo, sus manos, sus superficies de sus manos, con lo que está enfrente. Lo que está enfrente, al momento de nosotros hacer la respiración, lo que hacemos es forzar a que el aire pase a través del cubreboca. Entonces, todas las partículas que se encuentran en el entorno se van a pegar ahí inicialmente. Cuando se pegan, si nosotros la tomamos de en medio y nos lo quitamos, en ese momento vamos a tener problemas porque ya va a estar el virus acá. Ahora, buen punto, doctora, si me permites, ¿qué momentos son ideales para cambiar el cubrebocas? Nosotros en la empresa que tenemos, doctora, hicimos un estudio precisamente para identificar los momentos en los cuales el cubrebocas debe ser utilizado. El cubrebocas convencional que ustedes ocupan de farmacia, ¿verdad? Ese de color azul, puede estar viable durante 4 horas, porque se van a empezar a ustedes a dar cuenta que el efecto de respirar y hablar genera humedad. Entre más humedecido se encuentra el cubrebocas, más aumenta la probabilidad de que el virus, en este caso la gotícula donde se encuentra el virus, pase a través de la tela y entonces lo podamos aspirar. Entonces, 4 horas es suficiente, se quita usted su cubrebocas y se coloca uno nuevo. ¿Cuántos debe usar a lo largo del día? Por lo menos 3, por lo menos 3. Si usted tiene posibilidades de tener más cubrebocas, pues en ese momento pudiera a lo mejor ocuparnos. Ocupe también la regla de con quién va a estar hablando para que pueda usted colocarse o no el cubrebocas y si tiene o no la sana distancia. Hay otros cubrebocas que es el famoso N95. De acuerdo a nuestras investigaciones, nosotros identificamos que dura aproximadamente 6 horas y media el uso del cubrebocas N95. Entonces, con 2 cubrebocas N95 que usted ocupe a lo largo del día, sin problema. Claro, yo creo que va a ser muy importante que hagamos un programa especial de cubrebocas, pero así nada más como para pasar a otro punto. Aquí me salta la duda, por ejemplo, del virus, qué tanto puede durar. Por ejemplo, los cubrebocas que ahora se están ocupando, que no son desechables, porque bueno, el tema de la ecología también es súper importante, y de la economía, porque muchas veces no solamente no tenemos la posibilidad de estar comprando cubrebocas, sino que además no los hay tan baratos, ¿no? Por ejemplo, este KN95 está alrededor de 30, 50 pesos, y si ya me dices que ocupo 2, ya son 100 pesos, y muchas veces, bueno, pues no hay poder económico que lo pueda, pues, sostener, exactamente. Entonces, yo que no soy personal de salud, pero que sí viajo en el metro, que sí viajo en todo esto, que lo tengo que usar, ¿puedo ocupar los cubrebocas que venden de tela o cualquiera de esos? Sí, qué bueno que lo preguntas y es una excelente pregunta porque han estado castigando el cubreboca de tela. Han dicho, no, es que ese no es el bueno. Es más, me ha tocado a mí la primera vez que logré salir de casa para hacer compras, no me dejaban pasar porque yo tenía un cubreboca de tela y me decían, no, es que tiene que ser el cubreboca azul. Yo decía, ¿dónde dice que tiene que ser un cubreboca de color azul? Sin embargo, la gente lo identifica así. Usted puede ocupar un cubreboca hecho de tela, puede ocupar un paliacate y ponérselo. La idea es que usted se cubra. Por ejemplo, las personas que tienen ¿cómo se llama? Como jorongo, como chalina, por ejemplo, si usted se cubre sin problema, eso lo resiste porque el cubreboca es una barrera física nada más. Recuerde nada más que el virus en esa superficie, en tela, dura un día. Entonces tendría usted que hacer un tratamiento de lavado de estos materiales para que pueda reutilizarlo. Hasta el momento, y lo puedo decir justificadamente, no hay alguna referencia bibliográfica que diga, o científica que diga, que el cubreboca de tela no funciona. Hubo una campaña en Estados Unidos donde la Armada de Estados Unidos decía a los militares cómo hacer un cubrebocas a partir de un paliacate. Ustedes lo pueden buscar en internet, entonces tengan la confianza de que si ocupan uno de tela, pues está mejor utilizar ese que estar comprando continuamente cubrebocas. Claro, mira. Triple capa de tela, triple capa, eso le va a costar un poco más de trabajo al momento de respirar porque es tela, trate de que sea una tela ligera, pero que sea de triple capa y ocúpela, por lo menos llévese 2 cubrebocas todo el día para que pueda intercambiarlo. Claro, y eso que acabas de comentar es muy importante. Mira, aquí hay una pregunta del público que dice, ¿es bueno lavar los cubrebocas desechables que son gruesos? Sí, sí es bueno.
ocupe el criterio de, ya ve que nos están pidiendo que nos lavemos las manos continuamente. El jabón mata virus. Ahorita a lo mejor la doctora nos va a preguntar eso, pero el jabón mata el virus. Entonces, el mismo principio que ocupamos para las manos se ocupa para la tela. Ocupe, lávelo con jabón y vuélvalo a reutilizar. Aquí lo que estaban comentando con respecto a los cubrebocas es que este tipo de cubrebocas, por ejemplo el KN95, va perdiendo la forma de filtrarse después de las lavadas, y lo que decían es que lo ideal era esterilizarlo con ciertas características, pero esas características solamente las tenemos a nivel hospitalario, difícilmente las vamos a tener a la mano. Ahora ya están vendiendo algunos equipos o aparatos para luz ultravioleta, y no sé exactamente qué tan efectivo pudiera ser comprar uno de estos, pero finalmente esta parte en donde el lavar o no lavar los cubrebocas, yo creo que tiene que ver mucho como también el desgaste de la tela. A lo mejor, no sé, desmiénteme si es esto, pero a lo mejor es que se pudiera lavar 1 o 2 ocasiones y hasta ahí. Y hay otras personas que dicen que en vez de lavarlo, como tú comentabas, el virus dura un día en la superficie, entonces en vez de lavarlo, es mejor o sellarlo en alguna bolsa de plástico, por ejemplo, y olvidarlo ahí a lo mejor una semana, y obviamente también este tipo de cubrebocas va a tener un tiempo de vida, a lo mejor 4 puestas, que no va a ser lo mismo que con una lavada de un cubrebocas que no es desechable, porque precisamente, y una de las preguntas que se está respondiendo aquí es, ¿cómo matamos al virus? Y entonces, ¿es con jabón? Y ahí me puedes responder las 2 cosas. Sí. Como todo agente infeccioso tiene debilidades. Bien lo decía cierto mandatario, que el cloro mata al virus. Efectivamente, el cloro mata al virus. El hipoclorito de sodio que comúnmente nosotros estamos ocupando para hacer la limpieza en nuestro hogar, esa solución mata al virus. Usted haga una solución, ponga por ejemplo en 1 litro de agua, pudiéramos decir, bueno, la solución es en 1 litro de agua colocar 5 mililitros de solución de cloro, y eso va a generar una concentración que va a permitir matar al virus, pero que a su vez va a evitar que se afecte lo que es la superficie sobre la cual está limpiando con esta solución. Esa es una. La segunda, los rayos ultravioleta matan al virus. Como bien decías, doctor, hay lámparas de ultravioleta que pueden ser utilizadas. Nada más no se deje engañar, porque hay algunas que se le llaman lámparas de luz negra, que pareciera que es ultravioleta, pero no es ultravioleta. Entonces, asegúrese de que es luz ultravioleta para poder ocupar la muerte de este virus. El otro es los microondas. Las microondas matan al virus. ¡Ay, ahora, eso no sabía! Claro, ¿cómo poder hacerlo? Usted puede desinfectar, porque ese sería el término, desinfectar su cubrebocas. Si ocupa, por ejemplo, un recipiente que continuamente esté utilizando y que solamente sea para contener a esos ¿cómo se llama? Cubrebocas, lo puede meter en un contenedor, doctora, y meterlo al microondas por 2 minutos. Va a salir el cubrebocas obviamente seco, no va a tener nada, pero ya no hay virus, también lo mata. Oye, también los rayos del sol matan al virus. Entonces, pudiera usted colgar su cubrebocas sin lavarlo, por ejemplo, doctora, por evitar el desgaste, usted lo cuelga y lo deja aproximadamente 6 horas a la luz del sol, y eso también mata al virus. Vale, o sea, son ideas súper importantes para evitar el estar ecológicamente, haciendo lo que no debemos. Ahora, doctora, ¿de dónde sale esta información para que nuestros webescuchas sepan que es verdadera? Esta información sale de las propias características del virus. En la medida en que nosotros conocemos a los virus, sabemos la estructura que tiene, y la estructura permite que se pueda modificar con ciertos agentes externos que inciden directamente en su estructura. Por ejemplo, el jabón. ¿Qué es lo que hace el jabón? Bueno, una vez que el virus se incorpora dentro de la célula, para poder liberarse de la célula, necesita arrancar una parte de esta. Entonces, cuando el virus sale, se lleva una parte de la membrana, y esa membrana celular tiene grasa que recubre al virus. El jabón lo que hace es hacer un tipo, bueno, el término técnico es saponificación, pero lo que hace es degradar la grasa que se encuentra precisamente ahí en el virus,
y entonces lo que hace es destruirlo. O por ejemplo el alcohol, ¿verdad? Lo que hace el alcohol es alterar la fluidez de la membrana, lo que indirectamente pues afecta el funcionamiento del propio virus, porque las enzimas y las proteínas que se encuentran en su superficie se van a alisar y por lo tanto ya no van a tener posibilidad de entrar a la célula. Además de que provoca, en el caso del alcohol, una deshidratación y entonces ya no es funcional la proteína, ya no actúa directamente con la célula que lo identifica y por lo tanto no puede entrar. Serían las formas, doctora. Claro. Aquí hay precisamente hablando de la saponificación, que es cómo actúa el jabón en este tipo de virus. Aquí el hecho de que nos hayan estado vendiendo mucho la idea de que solamente el gel, ¿no? Yo creo que el gel antibacterial se puede ocupar en lo que tú comentabas de cuando vamos al supermercado, cuando vamos a todo esto. Yo he visto que mucha gente trae guantes, pero de nada me sirve traer los guantes si esos mismos guantes los ocupo para hacer las compras y me subo al carro y con eso el volante. Yo creo que lo ideal es traer nuestro gelecito, desinfectar, por ejemplo, el carrito cuando vayamos a tomar el carrito, después no tener como tanto miedo también porque, bueno, finalmente, como bien nos dices tú, las manos no van a transportar el virus y hasta que esté en contacto con mucosas. Y una vez que terminemos de descargar y todo eso, bueno, entonces antes de entrar a casa y todo, lavarnos bien las manos, descargar nuestra despensa, limpiarla lo más posible y nuevamente lavarnos las manos. O sea, está bien el uso del gel antibacterial, pero tiene sus limitantes. Sí, sí, claro, tiene sus limitantes y compartíamos que si no se seca adecuadamente las superficies, pues entonces no ocupa el efecto que se espera. Ahorita que decías tú de las compras, doctora, ¿puedo compartirles un tip, doctora? ¿Sí puedo compartirles? Sí, por supuesto, para eso estamos. Ok. Bueno, déjenme compartir la anécdota de nuestra familia. Nosotros, desde el día que el subsecretario dijo que ya no podíamos salir de casa, esa misma noche, es la anécdota, ¿no? Esa misma noche nosotros salimos a hacer compras de pánico y literal, fue compras de pánico. Todavía sigo teniendo papel de baño en la bodega porque compramos bastante y de todo. Entonces, no salimos durante un tiempo, pues, considerable. Te estoy hablando de 4 meses que no salimos de casa. ¿Qué fue lo que hicimos la primera vez que requeríamos salir? Bueno, pues con el conocimiento que pues nosotros tenemos y aparte porque pues lo he estado divulgando continuamente, lo que nosotros hacemos es, bueno, sale solo una persona de la familia, solo una persona y sale la menos enferma. En este caso, pues yo trato de proteger a la familia y entonces el conductor designado fui yo. Entonces yo salgo. ¿Cómo salgo? Primero lo que hago es llevarme mi gel, como bien dices tú, doctora, y me pongo una ropa que solo y exclusivamente va a ser funcional para hacer las compras. Solo para eso me va a servir la compra. Y ocupo de manga larga, es el pantalón de las compras, la playera de las compras, mi cubrebocas y mi gel. Salgo, obviamente yo sé que mi vehículo no tiene coronavirus, que dentro de mi casa no hay coronavirus, que era lo que les decía, me sé sano y entonces nada más estoy a la expectativa de qué personas pudieran estar enfermas, como por ejemplo tosiendo o estornudando, pues para yo alejarme de esas personas. Bueno, una vez que llego al centro de donde vaya a hacer las compras, siempre uso el cubrebocas. En el carro no uso el cubrebocas porque yo sé que ahí no hay coronavirus. Entonces, en el carro yo no uso el cubrebocas, sino ya hasta cuando bajo, me coloco el cubrebocas una vez que voy a accesar al centro donde voy a hacer mis compras. Hago mis compras, yo no uso guantes, hago mis compras, las pongo en el carrito, me hacen el cobro, trato de usar siempre solamente una mano para hacer el pago. Yo pago con tarjeta porque no pago en efectivo, casi no usamos efectivo en casa, pago con tarjeta y luego ya me las llevo al carro. En la parte de la cajuela, nosotros tenemos ya como tipo contenedor donde metemos las cosas para que solamente lo que esté dentro de ese contenedor, partiendo de la premisa de que el virus está en superficies, pues se quede ahí. Cuando llegamos a casa, entonces, lo que hacemos es trasladarlo y ya mi esposa tiene una mesa específica para poder ahí recepcionar todo lo que es las compras. Y entonces ella, con la solución de cloro que les había comentado, pues lo que hace es limpiar cada uno de los productos que yo ocupé, bueno, que yo compré, y los va colocando en la despensa en donde los almacena. Dentro de lo que ella hace esa actividad, yo lo que hago es lavarme las manos. Afortunadamente nosotros en la entrada de la casa tenemos un baño,
pues entonces ahí me lavo las manos, me quito el cubrebocas, como les había comentado, y me cambio la ropa. Ella ya me tiene un cambio de ropa, entonces me cambio la ropa y ya estoy adentro de casa. Pero estarán ustedes de acuerdo en que ustedes no saben si en el ambiente, cuando yo iba caminando, pues a lo mejor ahí había algunos agentes infecciosos, ¿no? Algunos virus. Entonces lo que hago es lavarme el rostro y ya con eso estoy en contacto directo con mi familia. Y a partir de ahí cuento 8 días. Si en 8 días no presento ningún signo ni síntoma, doctora, en ese momento descarto que para esa salida yo me pude haber infectado. El tiempo pasa muy rápido cuando nos divertimos. Hoy nos vamos a colgar un poquito. Déjame hacer un poquito de saludos porque bendito sea Dios tenemos muchos que nos están sintonizando. Gracias a Inés Cruz, a Pau Alvarado, a Estrella Chávez, a Vanessa Alonso, Víctor Enrique Alvarado, Amparo Quirós, Astrid González Azuara y familia, Sara Rojas, Mariscal María José, Mafer Vera, Carmen Loredo, Lolis Gutiérrez. Muchas gracias. Yo sé que el tema yo creo, mira, estaba como muy difícil este tema porque cuando hablamos de laboratorio, la gente, como te digo, vamos a hablar de las pruebas de laboratorios, eso es algo de lo que vamos a tocar, pero queríamos como adentrar todo esto porque muchas veces nos lo dicen en la televisión o nos dicen en spots, etcétera, pero no nos explican el por qué ahora nos estamos dando como este espacio para explicarlo. Vamos a dejar hasta ahí esto. Si tienen alguna duda, por favor háganoslo saber en sus comentarios. Quiero pasar ya propiamente a lo que es laboratorio. Y antes de que le demos nuevamente la palabra al químico, quiero compartir con ustedes el hecho de que las pruebas de laboratorio, aquí la pregunta es, ¿por qué no me hacen las pruebas de laboratorio de COVID? ¿Por qué no se las hacen a todo mundo? ¿Y cómo puedo identificar yo si tengo COVID o no tengo COVID, si soy asintomático? Déjenme leerles algo que dice la Vigilancia Epidemiológica en México, es cuando un caso sospechoso se considera una persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos o síntomas, que son tos, fiebre, cefalea, que es el dolor de cabeza, y estos tienen que ir acompañados al menos de uno de los siguientes síntomas, que pueden ser disnea, que en este caso es la dificultad respiratoria, las artralgias, que es el dolor articular, mialgias, dolor de los músculos, odinofagia, o que es el dolor faringio, rinorrea, que es cuando nos fluye la nariz, conjuntivitis, o que los ojos nos estén llorando, y dolor torácico. ¡Ojo! Porque solamente aquí estamos hablando de casos sospechosos, pero no estamos hablando de que pueda ser COVID. Como les dije, muchos virus se pueden comportar como COVID. Ahí tendríamos, por ejemplo, que hacer la comparación con influenza, que ya viene, y entre otros virus. Y ya cuando es un caso confirmado, se dice que es una persona que cumpla con la definición operacional, que es ser un caso sospechoso y que cuente con el diagnóstico confirmado por laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INDRE. El INDRE es una unidad específica que maneja, no sé si solo la Ciudad de México, ahorita nos comenta si es así, pero es la que va a regular todo lo que son los estudios de laboratorio. Platícanos un poco sobre las pruebas de laboratorio para COVID, por favor. Ok, gracias, doctora. Bueno, comenzamos por el INDRE. El INDRE es la institución del gobierno que hace el seguimiento de las enfermedades que tienen importancia epidemiológica en el país, como por ejemplo, bien comentabas, doctora, el VIH. El VIH es una enfermedad que continuamente se está monitoreando y el INDRE es el encargado de ello, de llevar ese registro. Así como ahorita que tenemos esta problemática con SARS-CoV-2, pues el INDRE es el encargado. El INDRE adquirió, ¿cómo decirlo?, una metodología, implementó una metodología que es la metodología de Berlín. Esta metodología le especifica cómo hacer el diagnóstico del agente infeccioso, cómo identificar al agente infeccioso, que es el famoso SARS-CoV-2. El método que se ocupa es una metodología que se llama PCR, o sea, reacción en cadena de la polimerasa, es el acrónimo PCR. Y como es un virus que requiere una retrotranscriptasa para poder llevar a cabo su síntesis, se le llama PCR-RT. Es una retrotranscriptasa por proteína, por reacción en cadena de la polimerasa.
Ahora, esta prueba de laboratorio es específica si se tiene el material nucleico del virus. China le compartió a todos los laboratorios que son referencia en el país una parte del material genético, una copia. Y México tiene una copia en el INDRE del verdadero coronavirus, de este SARS-CoV-2. Cuando llega el virus a México, el virus, como bien decías, doctora, muta, y eso permite que en la población mexicana haya un tipo semejante al coronavirus chino, pero no es el coronavirus chino, ahora es una variante de ese coronavirus. Cada vez que algún laboratorio hace alguna prueba, el INDRE tiene que confirmar que realmente pertenece a ese virus, y entonces el mismo INDRE hace la prueba para confirmar que realmente es el virus chino el que se encuentra en nuestro país. Ahora, el INDRE no se dio abasto o no se da abasto por la cantidad de casos que están generando y por el volumen de pruebas. Entonces, para poder compartir esto y para poder aterrizarlo en la población, autorizó a laboratorios particulares y a los diferentes laboratorios estatales a que también hicieran la prueba. Entonces, si por ejemplo usted va a un laboratorio y le dice que hace la prueba de PCR para el coronavirus, es la misma prueba que están haciendo en el INDRE, que a su vez le está garantizando la detección del virus. Ese es un tipo de prueba. Y como bien dice la doctora, en el caso mexicano, solamente que dé positivo esa prueba, es decir, que identifique la presencia del virus, estamos hablando de que verdaderamente está enfermo de coronavirus, porque por sintomatología es altamente complicado a nivel médico. Ahora bien, ¿por qué no se hace a toda la población? Digo, finalmente, si yo me siento, tengo, como soy caso sospechoso, ¿por qué no me hacen la prueba como tal? Hay dos factores por los cuales no se ha hecho de manera global en nuestro país, o de manera universal, como es el término político, ¿no? La primera razón es porque los fabricantes en todo el mundo no han tenido la capacidad de producción para generar muchos dispositivos o métodos para que se pueda hacer esta prueba. Como no solamente se está presentando en México, sino en el mundo, los distribuidores tienen que hacer producción a granel, pero no hay suficiente abasto. Entonces eso tiene que limitar, es un recurso finito, tiene que limitar, y entonces a partir de lo que cada país dicte que es conveniente para su población, es como se le aplica la prueba. Ese es un factor. El segundo factor es porque esta enfermedad cursa con otro tipo de pruebas de laboratorio que pudieran identificar de una manera indirecta la presencia de la enfermedad. Como bien sabes, doctora, en el caso mexicano, al igual que en el mundo, la enfermedad de COVID-19, que es como se llama, tiene 3 etapas. La primera etapa se le llama infección temprana. La segunda etapa se le llama fase pulmonar y la tercera etapa es una fase hiperinflamatoria. Y también se le conoce a esta fase como la presencia de una tormenta de citocinas, que son diferentes moléculas que también generan un problema de tipo inflamatorio, y eso es lo que impide la dificultad, o lo que genera, mejor dicho, la dificultad para respirar. Bueno, si usted se encuentra en fase temprana, hay otras pruebas de laboratorio alternativas que le pudieran estar dando un indicio de que está enfermo. Bien acaba de comentar la doctora hace un momento, pues aquellos signos que probablemente, o síntomas, ¿verdad? Son síntomas, aquellos síntomas por los cuales el paciente puede presentarse como enfermo. Pero si usted tiene un incremento en el tiempo de protrombina, que así se le llama el estudio, en el dímero D, y en una prueba que se llama LDH, deshidrogenasa láctica, si estos se empiezan a incrementar y luego en la biometría hemática usted tiene una baja de linfocitos, eso ya es un indicio temprano para poder decir que probablemente usted es un caso sospechoso. ¿Cuándo pasa a la fase 2? Cuando todo lo que tiene que ver con la química sanguínea, famosas transaminasas, ¿verdad? En el caso de la biometría hemática, los leucocitos, que son las células que pues nos protegen, ¿verdad?, de infecciones, se encuentran bajos. Tenemos una elevación de otra molécula que se llama proteína C reactiva. En ese momento, eso ya es un signo de alarma para que podamos nosotros, a partir del laboratorio, empezar a considerar la etapa
fase 2 y por lo tanto es muy probable que tenga COVID-19. A esto se le adiciona otra prueba adicional que es la famosa saturación de oxígeno, que eso se lo voy a dejar a la doctora para que nos lo explique ella, porque ella es bien buena explicando saturación. Y en la parte 3 es cuando ya vemos que se encuentra todo complicado, ¿no? Vamos a encontrar que hay una saturación de oxígeno menos del 90%, la proteína C reactiva, la LDH, la interleucina 6, la ferritina y la troponina se encuentran elevadas, son pruebas de laboratorio. Las enzimas hepáticas también se encuentran alteradas. Hay una baja de los leucocitos, hay una baja de los linfocitos y hay alteraciones de índole renal. Con esos datos de laboratorio, al momento de que se los presentemos al médico, si el médico a partir del historial clínico considera que pudiera cursar con COVID-19, ya a través de esto puede generar el diagnóstico. Entonces, exacto, podemos ocupar métodos o pruebas de laboratorio, no directamente como el PCR, pero que también coadyuvan al diagnóstico de COVID-19. Claro, digo, sabemos que PCR es el estándar de oro para diagnosticar COVID, eso nos queda claro, pero lo que se te olvidó comentar es que la PCR vale alrededor de 5,000 pesos. Ah, sí, claro. Y entonces, bueno, muchas veces no lo tenemos a nivel institucional y la gente nos dice, mándemelo. Ah, bueno, si lo pueden hacer, perfecto, pero si usted se lo realiza en un laboratorio particular y al día siguiente que le dan, o los 3 días que le dan el resultado sale negativo, pues digo, finalmente aquí la idea es identificar que se pueden hacer otras cosas. Claro. Efectivamente, cuando el paciente llega, lo primero que hacemos es una valoración, ver los signos, los síntomas, y entre uno de los signos que podemos identificar, y bien lo dijiste tú, una cosa son signos y otra cosa son síntomas. Un signo es cuando nosotros colocamos el oxímetro de pulso y la saturación de oxígeno es menor a 90. ¿Qué quiere decir eso? Se ha detectado que en coronavirus, la capacidad para respirar del paciente, muchas veces no se percata el paciente que está bajando. Se percatan cuando ya es una situación más fuerte, cuando el paciente pasa de ser leve a moderado, y entonces el paciente ya tiene la sintomatología como tal, pero muchas veces el paciente llega como si nada. Entonces, bueno, nos dirán, ¿para qué me toman la temperatura o para qué me ponen el oxímetro si yo no me siento mal? Bueno, pues bien, el cuerpo lo que va haciendo para poder defenderse, lo primero que hace es elevar la fiebre o la temperatura y empezar a tener dificultad respiratoria, aunque nosotros no lo podamos percibir. Por eso es que en muchas ocasiones los médicos, para evitarle el gasto al paciente, porque ya vimos que no hay una situación que se pueda con la demanda, ya veíamos las cifras al empezar el programa, se les manda una tele de tórax y se les manda también a lo mejor la prueba rápida, pero la prueba rápida estamos hablando, ahí ahorita quiero que me amplíes un poquito sobre la prueba rápida, ya para irnos un poquito más rápido porque tenemos aquí varias preguntas, y el hecho de las radiografías que en mi punto particular personal sería como tal vez ahorita uno de los puntos claves para poder detectar COVID-19. Ok, hablamos entonces primero de las pruebas rápidas, ¿te parece? Sí. Bueno, se ha estudiado, ¿qué es una prueba rápida? La prueba rápida es una metodología que se parece muchísimo a la prueba de embarazo. Así como usted va a la farmacia y compra su prueba de embarazo, haga de cuenta que es un mismo dispositivo que en el interior tienen algunas moléculas que identifican la presencia de anticuerpos, que son las moléculas que identifican al virus y que nos protegen. No detectan al virus directamente, sino detecta a la gente que a su vez detecta el virus, el anticuerpo. De acuerdo a la bibliografía que se ha venido manejando a lo largo del tiempo, nosotros identificamos que la presencia de los anticuerpos se presentan en diferentes momentos de periodos de tiempo de la enfermedad. Bibliográficamente se ha establecido, doctora, que dura aproximadamente la enfermedad 35 días. Si yo ahorita me infecto por SARS-CoV-2 y me da COVID-19, yo voy a evolucionar en la enfermedad 35 días. Hay algunas ocasiones que, dada mi situación inmunológica, si estoy inmunodeprimido o que tengo bajas defensas, como coloquialmente se menciona, entonces lo que requiero yo es
que mi cuerpo maneje otro tipo de mecanismo para poder responder al agente infeccioso. Como no tengo esa posibilidad, entonces la probabilidad de que el virus me afecte más agresivamente es muy alta. Por lo tanto, hay ocasiones en que esos 35 días se pueden reducir hasta un día. Hoy me enfermo, hoy me infecto y mañana ya estoy presentando los signos y síntomas de la enfermedad. Hay algunas personas que dicen tienen muy buenas defensas, ¿no? Así dicen coloquialmente. Quiere decir que son inmunocompetentes, lo que significa que cada vez que identifica un agente infeccioso su cuerpo, la presencia de algo que es extraño, pues lo ataca de manera inmediata y no permite que se presente ninguna afectación. Por lo tanto, no evoluciona la enfermedad. Por eso es que algunos dicen, me hice la prueba y salió negativa, pero ya llevo 4 semanas y apenas voy comenzando a sentir el famoso dolor de cabeza o ya me duele el pecho, porque hay algunas personas que son más resistentes. Bueno, con este antecedente, lo que se ha comentado bibliográficamente, doctora, es que hay un periodo de ventana, es decir, un periodo en el cual el virus empieza a replicar y se encuentra dentro de la célula. Cuando el virus se encuentra dentro de la célula, el sistema inmunológico no identifica que hay algún agente extraño. Y a eso se le llama periodo de ventana, porque está el virus, pero no lo detecta. Igual que en el VIH, ¿no? Exactamente. Ese periodo de tiempo se le conoce como periodo también asintomático. No presento ningún signo, ningún síntoma, y así como estamos platicando ahorita, así me ven. A partir del día 7 empieza la producción de un anticuerpo que se llama IgM. Ese anticuerpo es el que identifica de manera inicial la presencia del virus y entonces lo ataca. Hagan de cuenta que esta mano es mi pinza y ese es el anticuerpo, y este círculo, este puño, es el virus. Entonces, cuando detecta la presencia, porque ya está liberándose el virus al torrente sanguíneo, en automático hay otras células que generan estos anticuerpos y entonces lo atacan directamente y eso permite reconocimiento para que otras células maten al virus. Bueno, esas son las IgM. Y el periodo de tiempo de estas IgM es del día 7 al día 21. En el día 14 se empiezan a generar otro tipo de anticuerpos que se les conoce como IgG. Esos anticuerpos son los que proporcionan la inmunidad y también de manera coloquial se les conoce como anticuerpos de memoria. ¿Qué es lo que hace a partir del día 14? Los virus que se encuentran restantes empiezan a ser atacados por la IgG, al igual que la IgM. Y entonces hay un periodo en el cual la replicación del virus empieza a disminuir. A eso nosotros le llamamos convalescencia y está oscilando a partir del día 21 hasta el día 35. Puede ser que la convalescencia dure 4 días, puede ser que dure 8 días o puede ser que dure hasta el día 35. Depende muchísimo del organismo que se encuentre infectado. Entonces, ¿por qué se le llama prueba rápida? Porque detecta de manera inmediata, a través así como lo hace la tira para prueba de embarazo, detecta de manera inmediata si hay o no este tipo de anticuerpos. Es más económica, muchísimo más económica. Y si la hace usted en un laboratorio, pues tenga la certeza de que la autoridad sanitaria previamente los evaluó y de esta manera pueden generar un resultado. Esto, doctora, si me permites también comentarlo, es muy importante porque yo he estado conociendo a personas que no tienen ninguna experiencia o ninguna formación y hacen las pruebas rápidas en casa. Como es una prueba como la prueba del embarazo, con una gotita de sangre que usted tenga y deposite en un orificio, esto va a permitir que haya una reacción química. Bueno, como es tan sencillo, algunas personas lo hacen en casa, doctora, y lo interpretan. Y nada más es como para saber si tengo o no la enfermedad. Pero yo le recomendaría siempre que se la haga en un laboratorio porque ellos ya son los autorizados por la Secretaría para poder emitir resultados confiables. Es que eso es bien importante porque hay ciertas pruebas que tienen ciertas características de utilización como el ambiente, la luz, etcétera. O sea, no solamente a lo mejor en el momento de la toma, sino en el momento de la conservación. A mí me pasó mucho con las pruebas de hemoglobina glicosilada que nos regalaron a nosotras y estaba dando unos falsos positivos tremendos por el mal manejo de las pruebas. Entonces hay que tener mucho cuidado con quienes realiza efectivamente la prueba.
Fíjate, aquí nos hacen una pregunta muy interesante y que, por cierto, ahí viene muy ligado a lo que nos preguntaba Aranza, la primera pregunta que les dije que íbamos a hacer más acá, y nos decía Aranza, dice, me gustaría hacer una pregunta, espero puedan apoyarme. Si yo me infecto de COVID-19, ¿puedo seguir amamantando o mi leche está contaminada? Déjame contestar esto porque yo creo que es bien importante y me gustaría que lo agregaras un poco más. Tú bien lo dijiste, cuando nos enfermamos de cualquier cosa, nosotros generamos inmunidad, específicamente se elevan las inmunoglobulinas, en este caso la IgM, la IgG, y estas se van a secretar en la leche. Entonces, en mi punto particular de vista y lo poco que puede haber ya de literatura de COVID hacia la lactancia materna, se está diciendo que no hay que suspender la lactancia materna, hay que cubrir la boca de la mamá, hay que limpiar bien el área, o sea, todas las precauciones de las cuales ya estuvimos hablando, pero la lactancia materna no se debe de suspender, al contrario, en el momento que nosotros le estamos dando la lactancia al bebé, le estamos generando una cierta inmunidad porque le estamos pasando esas inmunoglobulinas. Hablando sobre la lactancia materna, les decía que esta semana fue la Semana Nacional de la Lactancia Materna y hablaba, uno de los eslóganes para un mundo más limpio. Y entonces, independientemente de que no las leches, bueno, ya tendremos un tema sobre la lactancia, no es lo adecuado para los bebés, la inmunidad que genera la lactancia materna es enorme. ¿Qué nos puedes opinar de esto? Pues doctora, que no hay más que lo que acabas de decir, tienes mucha razón. Déjenme les comparto un detalle en particular. No todas las células de nuestro cuerpo reconocen al virus. Para que, como yo les decía, que una vez que se mete al dentro el virus, cuando ya se libera de la célula, se lleva un pedazo de lo que es la membrana celular, en este caso de la célula que lo hospeda. Esta membrana celular tiene dos proteínas, una que se le conoce como proteína AC y otra que es la proteína de transmembrana, ¿no? Estas dos proteínas, si se encuentran en la misma célula, la probabilidad de que sea reconocida por el virus es muy amplia. ¿En dónde se presentan estas dos proteínas? En la mucosa nasal. En el segundo punto, en el intestino. En el tercer punto, en la córnea del epitelio, en el epitelio de la córnea. Solamente, esto es de manera ya documentada. También se encuentran estas dos moléculas en las células del túbulo proximal, que se encuentra a nivel de riñón, ¿verdad? Pues lo que es el riñón. También se encuentra en el epitelio, que está ubicado, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Lo que es el intestino. Bueno, estos órganos, secreción nasal, el epitelio del intestino, el epitelio de la córnea y las células que se encuentran en el riñón tienen las dos moléculas que van a reconocer directamente al virus. Pero exacto. Eso va a ser, lo que va a hacer nada más es facilitar la entrada, doctora. Hay otros órganos que solamente tienen una u otra. Por ejemplo, en el caso del corazón, solamente tiene una. En el caso del hígado, solamente tiene una. En el caso de la vejiga, solamente tiene una. En el cerebro solamente hay una. En lo que es la próstata, solamente hay una. Y en la placenta, doctora, solamente hay una. Bueno, y se me olvidó comentarles de la parte del pulmón. En el pulmón están las dos moléculas. Entonces, si se dan cuenta de todo lo que les acabo de decir, esto es lo que bibliográficamente está documentado. En ninguno de estos órganos se encuentra, en el caso del seno, pues establecido. Entonces, como bien dices tú, lo que se transmite hacia el hijo es el anticuerpo. ¿Le sirve? Sí, y mucho. Entonces, siga amamantando. Sí, a comparación de otros virus, como pudiera ser VIH, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, digo, porque si nosotros estamos comparando coronavirus con otro tipo de coronavirus, o COVID-19 con otro tipo de coronavirus, ahí pues, me podrían decir, bueno, ¿por qué las pacientes con VIH no pueden y las pacientes con coronavirus? Bueno, hasta ahorita se ha detectado que las mujeres que tienen coronavirus pueden amamantar perfectamente. Así que no me meto en más rollo con lo de las pacientes. Sí, exactamente. Pero fíjate, a la mismo que estamos platicando ahorita hay dos preguntas más
Nada más quisiera hacer la puntualidad que esto que dijiste tú bien, la espiga o el spike que encontramos en COVID, que es como la ramita o la antenita, que es la que se va a generar ante ese virus para que se pueda dar la enfermedad, es precisamente la que va muy ligada a lo que es la hiperinflamación que hablabas tú, o lo que es la cascada de citoquinas, y precisamente por eso se da más en pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que son obesos, más no quiere decir que el resto de los pacientes se libren de esto, porque ahorita lo que estamos viendo es que el contagio está haciendo mucho en los jóvenes. Y antes no se daba en los niños y ahora ya también se está dando en los niños. Es parte de esta mutación que estamos teniendo, pero también es parte del descuido donde decimos, no, pues es que a mí no me va a pasar. Bueno, ok, a lo mejor tal vez no tengas esos IECAS incrementados que son para la hipertensión o para la obesidad o para la hiperinflamación, pero sí es muy importante que sepan el resto de los signos o síntomas, como por ejemplo la molestia gástrica. Entonces, puede ser que estés cursando con un coronavirus y tú no te percates porque no tengas enfermedades pulmonares, pero sí estás presentando un problema gastrointestinal y tú ni idea de que sea coronavirus. Entonces, ojo con eso, porque recordemos que todavía no sabemos bien cómo se está comportando COVID-19, o sea, es algo que no conocemos a ciencia cierta o completamente. En una de las ponencias que daban los urgenciólogos, nos decían, no hay cura, no hay tratamiento, cada paciente tiene que ser individualizado. Entonces, ahí ojo con eso. Una de las preguntas que dice Mirla Cobos, dice, ¿los que tenemos rinitis y asma puede darnos más fuerte? Ya sí, está contestado, ¿no? Sí, yo me limito a la respuesta, sí, pero valdría la pena comentar que entonces tiene un problema a nivel pulmonar, ¿es correcto? En el pulmón se encuentran las dos moléculas, por lo tanto, si usted se infecta de SARS-CoV-2, en automático es altamente probable que desarrolle la enfermedad. Así es, entonces, y además porque bien lo dijiste, o sea, de los receptores más importantes están a nivel nasal y a nivel ocular. Entonces, sí, si tengo rinitis, si tengo conjuntivitis, bueno, pues por ende tenemos mayor facilidad de que esas espigas o ese spike se pueda quedar ahí. Dice sí. Berta Pérez, ¿en cuánto tiempo se puede volver a hacer una prueba para saber si ya no se tiene COVID? Quiero pensar que fue una paciente que tuvo COVID y que están detectando si ya no lo tiene. O apenas estás en esa idea. Es Berta Pérez, ¿en cuánto tiempo se puede volver a hacer una prueba? Sí, claro. A ver si nos contestan lo que estamos. Nada más acuérdense que vamos un poco desfasados. Pero bueno, por mientras tú platícanos, ¿cuánto tiempo? Ok, si la prueba se la realizó, por ejemplo, hoy, tiene que esperar a que pasen 14 días para volvérsela a realizar. Ok, ¿y es conveniente realmente volverle a revisar o hacer la prueba para saber? Sí. Porque sí, te lo pregunto por qué. Porque hay pacientes que yo tengo que ya les han hecho la prueba, por ejemplo, de familiares que han fallecido sus pacientes y que a pesar de estar asintomáticos, les hacen la prueba y sale positivo, y ya después no les quieren volver a hacer la prueba porque dicen, no vale la pena volverte a hacer la prueba. No, sí vale la pena y desde dos puntos. Desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de que pueda cursar como paciente que no desarrolla la enfermedad, pero que se encuentra infectado y entonces es un foco de infección ahora, el propio paciente por sí mismo. Así es. Y sí se tiene que hacer la prueba, claro que sí. Algo platicábamos cuando estábamos fuera del aire con respecto a las pruebas de COVID que están, algunos médicos en el grupo al que pertenecemos, algunos médicos dicen, yo no necesito la prueba de COVID, y otros decían que sí, era uno de los grandes debates que teníamos. Y entonces llegamos a la conclusión que la prueba de PCR solamente se toma o se considera de una manera epidemiológica nada más. O sea, para saber si el paciente tiene o no tuvo y entonces salimos o no a los números. Pero esta prueba rápida que podemos hacer no solamente tiene el poder de ser una situación epidemiológica, sino también el poder de evitar que ese paciente que es asintomático siga contagiando a otro tipo de pacientes. Y qué bueno que lo comentas, doctora, porque ¿se acuerdan que yo les compartí a ustedes hace un momento que suponiendo que hoy me infecte, hasta el día 7 empieza a generarse el famoso anticuerpo IgM? Entonces, ya pasaron 7 días en los cuales yo puedo empezar a generar la enfermedad.
Por eso es que no se recomienda la prueba rápida como un método de diagnóstico, sino más bien como un método para monitorear si yo continúo enfermo o no. ¿A qué voy con esto? Si yo sigo con una concentración elevada de la molécula IgM, o sea, del anticuerpo IgM, eso quiere decir que yo estoy en este momento todavía con la presencia del virus y que puedo ser altamente contaminante. Pero si ya tengo anticuerpos IgG en mayor concentración, eso quiere decir que yo tuve la enfermedad y por lo tanto ya lo que estoy haciendo es solamente vivir mi periodo de convalecencia, lo que me está proporcionando inmunidad. Exactamente, y de ahí es que vale la pena estar en cuarentena. Sí, sí. Por eso bueno, yo recomiendo, doctor, no sea reserva de que tú recomiendes algo más, yo recomiendo que antes de salir todos los días, si es que sales mucho de casa, antes de salir, sábete si estás sano. ¿Cómo es esto? Bueno, yo le puse así, doctora, tú sabes cómo soy, pero bueno, saberse sano significa que yo me autodiagnostique. Presento algún problema, algún signo, como tú decías, me duele la cabeza, tengo flujo nasal, tengo conjuntivitis, o sea, yo me autocuestiono. Si veo que no, entonces ya salgo con ese conocimiento de que no estoy enfermo y me cuido. Regresando en la noche, valoro nuevamente mi estado de salud. ¿Tengo la fiebre o no tengo fiebre? Otra vez presento secreción nasal, me duele la cabeza, etcétera, dolor al respirar. Si veo que no, entonces continúo y sería un día menos a descartar de que tengo COVID. Exactamente. Ya nos respondió Berta, nos están haciendo el favor de darnos la respuesta ahorita, pero por mientras, bueno, esta parte en donde dice Mirla Cobos, ¿a los menores de edad se les manifiesta el COVID? Sí. Sí, le voy a hablar de la aprobación mexicana, doctora. Según el último dato del Instituto Nacional de Pediatría, el síntoma más frecuente en pacientes pediátricos es el dolor de cabeza, así lo manifiestan. Empiezan ellos por el dolor de cabeza y después por el cuerpo cortado. Ok, mira, ya tenemos aquí la respuesta de Berta, dice, un familiar se lo hizo y volvió a salir positivo y fueron más de 14 días. Eso quiere decir entonces que todavía está con el virus presente. Todavía tiene la viremia. Exactamente, y a lo mejor no desarrolla la enfermedad. Aquí tú a lo mejor podrías profundizar en este detalle. Hay dos fenómenos que se me pueden presentar en un organismo. El que yo tenga una infección y desarrolle la enfermedad, o el que yo solo tenga la infección y no la desarrolle. El ser portador. Es el ser portador. Efectivamente, y ese es el gran problema que tenemos ahorita, porque la gran mayoría de los pacientes adultos mayores, obesos, hipertensos, están en casa encerrados, pero el resto no, los jóvenes, te voy a poner un ejemplo. En la mañana estaba escuchando las noticias de un concierto que hubo de un autoconcierto de un grupo mexicano. Y decían, bueno, es que hubo la sana distancia, entraron en los carros, se supone que en los carros no se van a bajar. Y la misma noticia muestra cómo están la gran mayoría de los jóvenes sin cubrebocas, en la fiesta, pues. Entonces ahí es donde dices, híjole, ¿cuántos de esos pacientes tenían una situación asintomática? ¿Cuántos de ellos son portadores y no lo sienten, pero lo llevan a casa a los pacientes que están encerrados, o sea, al abuelito, al papá, al tío, etcétera? Entonces, ahí es donde dicen, bueno, si yo no salgo, ¿por qué es que me contagio si yo no he salido? Bueno, ya hablamos un tanto de las superficies que tenemos que cuidar, pero yo creo que donde más debemos de cuidar es esta situación de los pacientes asintomáticos. Yo te comentaba, yo le tengo más miedo a los asintomáticos que a los sintomáticos, porque los sintomáticos dices, bueno, chin, me cubro, me protejo y ya, pero con los asintomáticos no tienes una idea. Entonces, regresamos un tanto al si ocupo cubrebocas o no. Pues es por protegerte a ti, pero también es por proteger a los que están junto a ti. Sí, me parece, doctora, que hay una responsabilidad compartida, ya voy a ir político, pero sí hay una responsabilidad compartida. El gobierno se ve obligado a generar una política pública que garantice o salvaguarde la salud de la población. Así pero es. En cada uno de nosotros está el proteger nuestra propia salud.
Así es. Bueno, Irving, yo creo que estamos muy padre aquí comentando, pero bueno, ya nos llevamos más de media hora de lo que dura el programa. Yo te lo agradezco muchísimo. La verdad es que fue genial porque yo creo que no tenemos a veces la oportunidad de platicar este tipo de programas. Se enfocan mucho a un tema o dos temas, pero lo hablamos como con tapujos. El día de hoy quisimos hacerlo sin tapujos. Yo sé que mucha gente que es profesional de la salud nos va a saltar, pero finalmente la idea es que la población en general también conozca el por qué tenemos algunos ciertos comportamientos como personal de salud. Claro. Me quedo con los casos confirmados, con las defunciones confirmadas al día de hoy, al día 9 de agosto del 2020 en México, que son 322,465 personas. Creo que ya todos en la familia tenemos alguien que ha fallecido por COVID. Así que no esperemos más para que esto siga avanzando. Si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer al químico o a su servidora y no podemos sacarla ya al aire por el tiempo, háganosla saber en el grupo de Salud en Tus Manos para que nosotros le demos respuesta posteriormente. Les recuerdo también que tenemos una página de YouTube que es donde estamos transmitiendo también estos programas. A la larga, estos programas están siendo grabados y si no los pudieron ver, los pueden revisar nuevamente en nuestra página de YouTube. También les comento que el día que se me fue el nombre, el 15 es cuando tenemos la plática. Sábado, muy buena. ¿No? Oye, déjame darme ese gusto a mí. Bueno, déjenme invitarlos a esta, gracias. Miren, ahí está, déjenme quitar el logo. Exactamente. Bien decía la doctora Landazuri que bueno, yo tengo también un programa donde compartimos diferentes temas. Ahorita le hemos estado dando mucha relevancia a lo que es la COVID-19 y entonces la doctora Landazuri nos va a hacer el honor ahora de estar el día sábado con nosotros compartiéndonos el tema ecos de la homeopatía frente al COVID-19. Fíjense que no todo es alopatía en el mundo, también existe la homeopatía y ella nos va a platicar puntualmente los beneficios o qué acciones han estado generando, en este caso la medicina homeopática, para que pueda tratar al COVID-19. No se lo pierda. Bueno, aquí realmente no solamente es hablar sobre lo que es la homeopatía, sino algunas situaciones que se están dando precisamente con el hecho de que se están automedicando, que no debe de ser por ahí. Entonces, déjenme, ya que ando por aquí en este programita, les voy a mostrar la página para que la ubiquen. Uy, sí. Pero no me la da. Bueno. ¿Quién sabe? Esto de la tecnología a veces le decía a Irving que nos rebasa, pero bueno. No nos la da, no importa. Ustedes ya conocen la página de Salud en Tus Manos, tanto en Facebook como en YouTube. No se olviden de suscribirse. Me voy con una última pregunta y ahí cerramos. Si, como les comentaba, si tienen alguna duda, nos pueden contactar por este medio, por el medio de Salud, del medio de las páginas. Dice Lolis Gutiérrez, y es nuestra última pregunta, ¿qué hay de cierto de la inmunidad rebaño? Y no la quise dejar afuera porque es súper importante. Oye, ¿cómo se llama la persona? Lolis Gutiérrez, es paciente mía. Lolis, fíjate, eso es en corto, contigo. Fíjate que eso de rebaño, pues ni que fuera borrego, ¿no? Pero es la inmunidad que se da, como bien dice la doctora, a través de personas que ya presentaron la enfermedad, como por ejemplo, que ya tuvieron este episodio de todo lo que complicó su estado de salud, pero que al final salieron sin problema alguno. Y también es compartida por aquellas personas que son portadoras, pero que el virus, vamos a decirlo así, se atenúa, es decir, baja su virulencia dentro del organismo. Supóngase que yo esté con un virus atenuado y entonces yo estoy compartiendo ese virus que no funciona. Las otras personas que se encuentran en torno a mí se van a inhalar ese virus y entonces al momento de su inhalación lo que va a provocar es generar anticuerpos, inmunidad. Por lo tanto, cuando venga el verdadero virus, ya no voy a tener problema, ya no voy a tener la enfermedad. Es el mismo caso que ocurre con el pacientito pediátrico del amamantamiento, ¿no? Bien decía la doctora, le transmites los anticuerpos y entonces el niño ya está protegido. Si le llega el coronavirus al niño o niña, no va a pasarle nada, no va a cursar la enfermedad porque ya tiene protección.
cuando se habla de inmunidad de rebaño es que hay un grupo de personas que ya estuvieron en contacto con el virus, que no desarrollaron la enfermedad, pero que tienen anticuerpos para atacarla. Eso es lo que aspiramos. Ya están sacando algunos estudios en donde hablan sobre que efectivamente la inmunidad rebaño no se va a dar en COVID. La verdad es que ahí sí hay que tener mucho miedo, porque si no se va a dar en rebaño, incluso hoy hablaba un neumólogo en una de las pláticas en las que estuve presente, sobre que que ya haya tenido un paciente la enfermedad, no exime que nuevamente la pueda tener y que a veces la recaída puede ser peor. Sí, Entonces, claro. no nos esperemos a tener una inmunidad rebaño, o sea, no es como tú estás contagiado. Ojo, ¿por qué lo digo? Porque cuando tenemos un familiar enfermo, por ejemplo, de varicela, ¿no? Ay, lleva al sobrinito para que se contagie y Ajá. no le dé tan duro, ¿no? Así Entonces, dicen. podría ser en teoría así como que si el familiar está enfermo de COVID, lleva a toda tu familia para que se enfermen en COVID. No, ojo, eso no se está dando. Todavía no se ha demostrado una inmunidad rebaño, así que no es válido el hecho de que si ustedes tienen un familiar con COVID, vayan a visitarlo o vayan a hacer como la fiesta para que se contagien del COVID para que les dé inmunidad. No, porque además no se ha determinado de manera a ciencia correcta o a ciencia cierta, pero se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen COVID, que mejoran y que vuelven a recaer, tienen mayores problemas respiratorios, sobre todo porque ya queda como esa susceptibilidad. Entonces, salvo lo que diga el químico ahorita para cerrar, yo no lo recomiendo porque les repito, COVID-19 todavía no sabemos mucho de él. O sea, es un virus nuevo, bebé. Sí. Así es, y es más, la propia Organización Mundial de la Salud así lo clasificó como un neocoronavirus, o sea, un nuevo coronavirus. Y si me permites, doctora, también es importante decirles, no todo el que se enferma de COVID se muere, porque creo, no sé, doctora, me da la sensación o la impresión de que esta situación que se ha estado presentando, por lo menos en México, es, híjole, es que si me enfermo de COVID me voy a morir. Pues si usted no es no tiene comorbilidades, como decías tú, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de cardíacos, problemas renales, pues seguramente no va a morir, pero si tiene este tipo de padecimientos, la probabilidad de muerte es mucho mayor. El efecto de la edad también provoca aumentar la probabilidad de muerte, pero no necesariamente toda enfermedad que comienza por COVID-19 va a terminar en muerte. Así es. Bueno, pues teniendo mucha tela de dónde cortar, yo espero Ay, que sí. te volvamos a tener en el programa próximamente, Gracias. porque yo creo que hay que pues, aprovechar, como les he dicho yo muchas veces, sacarle todo el jugo que se pueda a nuestros invitados. Por el día de hoy nos despedimos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros durante toda la transmisión. Veo que muchos de los que estuvieron conectados desde el principio se aguantaron hasta ahorita. De verdad, muchísimas gracias por estar presente con nosotros. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos un invitado también muy importante que nos va a hablar precisamente sobre homeopatía. Él es una persona que es encargado de homeopatía en México y dentro de 15 días vamos a completar ese mismo tema de homeopatía en México también. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Besitos.